Hola mis amigos, mis amigas, híbridos, divinos, genios, profesionales y los campesinos también. Una vez más aquí con ustedes, su amiga que los adora y los ama, eh, la divina. Bueno, lo prometido es deuda. En mi último audio les dije que iba a narrar una historia que se inició al igual que la primera. ¿Se acuerdan que les dije que cuando dije, ay, yo quisiera ser escritora? Entonces, pues, ¡pum! Me dieron el talento de escribir. No tanto de escribir, porque siempre he sido un poco así como despistada, principalmente con mi ortografía. Uf, porque no le pongo mucha atención, ¿verdad?, a las letras, sino a la historia. Siempre estoy muy enfocada más en la historia que en cómo la estoy escribiendo, ¿eh? Bueno, un poco rara, anyway. So, la primera historia que fue Lina Morán, fue, chorrocientos años, estaba yo muy jovencita. Bueno, primero se acuerdan que desde los, creo que 9 años, empecé a escribir poesía hasta los 15, que por ahí les narré que uno de mis hermanos, el más diabólico, ¿verdad?, me robó mi libreta con más de 300 o 500 poesías, y se las enseñó a sus amigos, y ya con eso me mató la, ¿cómo se dice?, la inspiración de escribir poesía. Pero yo era muy buena poetisa, como que eso me quedaba así, pero sí perfecto, ¿verdad? O sea, porque a pesar de no ser muy amistosa, ni muy así, ¿verdad?, de ese tipo de chicas alocadas, siempre era muy romántica y soñaba con el príncipe azul y soñaba con que iba a viajar por el mundo, y bueno, yo hacía castillos en el aire. Pero pasaron los años después de que perdí la inspiración, la motivación de seguir escribiendo poesía, por esta razón que ya les di, que un día así de buenas a primeras, dije, yo quiero escribir una historia así, ¿verdad? O sea, no sé, de violencia, porque era en los 80 cuando todo el mundo quería escribir historias violentas, ¿no? Pero algo diferente. Yo no quiero ser uno más de las escritoras del montón, ¿verdad? Como que ya era suficiente con que fuese mujer. Entonces, pero quiero ser diferente en mi forma de escribir, de forma de expresarme, algo que pues nadie antes haya hecho. Pues bueno, en ese tiempo vivía yo en San Isidro, California. Entonces iba a visitar a mi madre, que vivía en San Diego, California. Y bueno, ahí en la mesa donde me senté la primera vez, y que me empezaron a traer, o sea, no a traer mis hermanos, porque yo sé que por ahí han escuchado, y eso es muy cierto, porque a mí me sucedió y no tengo por qué mentir, ¿verdad? Que como que hay como dicen, un ghostwriter, pero te está dictando, pero es un espíritu, ¿verdad? Entonces, la primera vez así fue. La segunda vez fue más, como que me ayudaron a hacer más investigación, más research y cosas así, porque tuve una conversación con uno de los divinos extraterrestres, ¿verdad? Y me dijo, él fue el que me dijo, yo no dije, ay, pues yo quiero escribir una historia como nunca antes nadie ha escrito, sino simplemente él me dijo que iban a venir, me iban a venir inspiraciones para una historia que estaba muy cerca de la verdad, y que el título le iba a llamar Lo que nunca se atrevieron a decir.
y va a estar la historia, la temática de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En la época de los nazis y de Hitler, válgame. Antes de eso, mis hermanos, nunca yo había estado interesada en ese tipo de narrativa o escribir una historia con esa temática. Cuando ellos me dijeron, ¿verdad?, que iba a tener la inspiración basada en la vida real, ¿verdad?, de eventos de la vida real. Entonces, pues yo me puse un poquito preocupada porque dije, pero yo qué sé de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Yo sé que soy una de los boomers, ¿verdad? De los chicos que nacieron después de la guerra. Entonces, pero bueno, sabía muy poco de la historia de Hitler. Curioso, mis hermanos, curioso, porque 30 y tantos años después, resulta que yo fui parte de esa historia, pero en diferente contexto. O sea, la persona que yo encontré, sí se puede decir que yo encontré en Inglaterra, era un ser que habíamos vivido como esposos durante la Segunda Guerra Mundial, en 1936, por ahí creo que nos casamos en 1937, no, miento, 33, ¿verdad? Que fue cuando resultó Hitler en el poder, y 3 años después, o 2 años después, llegaron los nazis a nuestra casa. Por supuesto que éramos niños ricos, ¿verdad? Entonces nos llevaron, ¿verdad? Pues porque éramos judíos. La historia esa después se las narro porque la puse en una forma que fue impactante para mí, porque yo realmente le puse muy poco de lo mío, sino lo que me estaban dictando, ¿verdad? Y lo que vi en mi regresión y lo que me trajeron en los sueños fue impactante. Bueno, pues volviendo a lo que no se atrevieron a decir. Estamos hablando de 1992. 1992. Ya Lina se había publicado y bueno, me la robaron, me plagiaron la historia en Hollywood, imagínense. ABC me plagió mi historia, le puso otro título, pero mis personajes, todo me copiaron, los nombres, todo. Y yo le escribí una carta a George Kirgo, que era el presidente de Writers Guild of America en aquellos tiempos. Entonces, él me contestó y me dijo que yo estaba entitled de los créditos de esa historia, imagínense. Entonces voy con un abogado de patentes y le digo, bueno, mira, mi historia está registrada, patentada en Washington, en México, donde en todos lados, y de todas maneras me la plagiaron. Y dijo, tienes $5,000 ahorita para agarrar tu caso, porque tú sabes que ABC tiene los mejores abogados del mundo. Pero me plagiaron, bueno, pues porque yo era don nadie, ¿verdad? Y ellos eran ABC. Por supuesto que ya para entonces ya no tenía dinero, y ya lo había despilfarrado, tirado, regalado, vaya usted a saber. Entonces, pues ya no hice nada. Se me durmió lo de querer ser una escritora famosa, ¿verdad? Pero en 1992 me vino esa revelación, tuve una presencia física con un ser divino, y me dijo que me preparara porque iba a venir una inspiración y de una historia que me iban a narrar, ¿verdad? Ya les dije el contenido y yo dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? O sea, por supuesto que me estanteé porque pues tenía muy poca información yo acerca de
de la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Lo único que sabía, pues sí había escuchado de Hitler, pero les voy a decir una cosa. Cada vez que yo veía esas historias o que enseñaban fotos o videos en aquellos tiempos, ¿verdad? Películas cortas del Holocausto, yo no podía verlas. En varias ocasiones vomitaba mis hermanos, y yo no sabía por qué. Eso lo descubrí chorrocientos años después, ¿verdad? Que, con razón, yo me sentía así. Entonces, incluso cuando fui a Israel, que fui al Museo del Holocausto, cuando no podía ni caminar, cuando veía todas esas fotos, me sentía como flashback, como que yo estaba ahí, yo era parte de eso, y yo, bueno, horrible, un feeling muy fuerte. Pues ya ven cómo me revuelvo. Ok, ahora, en el 1992, pues cuando me dijeron que, ¿verdad? Como que algo así como un flashback. Los ETs, los hermanos de luz extraterrestres, son muy inteligentes. Ellos sí saben quiénes somos cada uno de nosotros, principalmente los híbridos o los elegidos o los divinos, ¿verdad? Entonces, sí, habemos algunos pues que somos un poquito de todo, ¿verdad? Divinos porque hacemos magia, ¿verdad? Escogidos porque ellos nos dan una atención especial. Y híbridos porque tenemos parte de sus genes. Así que habemos seres aquí en la Tierra que somos parte de ellos, ¿verdad? Y luego les voy a platicar de otras personas, pero no quiero decir mucho. O sea, porque ellos insisten en que tengo que estar mencionando a mi hermano de medio, Juan Jesús, ¿verdad? Y ya que lo he olvidado un poco, porque parece que últimamente nada más me tienen escuchando a Caracol Radio, a las historias que narra Juan Jesús, ¿verdad? Pero Iván también es uno de los nuestros, ¿no? Iván Martínez, pero últimamente como que no lo he escuchado o no ha puesto él mucho interés en profundizarse más en sus narrativas, porque ellos también, ellos son genios, o sea, ellos ya han estado aquí en este planeta y por eso, y no entienden por qué se han entregado tanto al misterio y los ovnis y los extraterrestres, pues porque somos de los mismos, mis hermanos, ¿verdad? Pero no así como esos debunkers, esos odiosos que son reptilianos y que sí, y los reptilianos son dioses brutos, ¿ok? Entiendan, los reptilianos son los dioses, lo siento. Imagínense, o sea, bueno, ya no les quiero decir más porque luego todavía tengo esos arranques de furia. Bueno, pues eso fue una tarde que me dijeron que me preparara. Cuando ellos decían prepárate, es como, haz como un tipo de investigación, research y cosas así. Y entonces, en ese tiempo, todavía no vivía mi esposo. Y entonces le dije, fíjate que tuve esta revelación y pues tuve esta aparición y esto me dijeron. Él creía en todo, porque comprobó muchas veces que lo mío era real, ¿no? Bueno, yo creo que él creyó en mí antes de yo creer en mí, la verdad, así fue. Pero en fin, para hacer la historia corta de este inicio, no sé por qué fuimos a visitar a su mamá que vivía en Los Ángeles. En ese tiempo nosotros vivíamos, verás, en Riverside, creo que ya vivíamos en Riverside para entonces, ya de San Isidro ya nos habíamos mudado a Riverside, California, y la mamá vivía en Los Ángeles, California, y fuimos a visitarla. Llegamos, no había nadie, pero aquí ni se imaginan que encontré allí en el piso, tirado, mis hermanos, como que hay un Dios y mi marido que ya murió,
¿verdad? Que lo vio así, que se quedó así, entramos a la sala, que era pequeña, y allí casi en medio de la sala estaba un libro con toda la información de los aviones de guerra de los nazis, los F-106, ¿verdad? Fighters 106. Y los Fighters 110, y los Fighters de ese, los Fighters de... Y las descripciones de los cañones, y las descripciones de los motores, de los cuantos caballos, todo de lo que tenía, del armamento que tenía Hitler en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo creen eso? ¿Fue casualidad? ¿O ellos me estaban diciendo, o sea, mira, ahí te va, esto es lo que tienes que empezar a estudiar para que cuando te venga esa inspiración que van a venir a hablar contigo, ¿verdad? Tú sepas lo que estás haciendo, lo que estás escribiendo. Levanto el libro y le digo a mi esposo, mira, o sea, ¿te acuerdas de lo que te dije antier? Sí. Le dije, y mira lo que estaba aquí, en la casa de su mamá, en la casa de su madre, que nadie era nazi, que nadie leía esas informaciones, pero ahí me pusieron el libro. Uh-huh. Entonces él dijo, es que es una forma de que ya te están preparando, ¿verdad? Con información. Entonces, bueno, pues, por supuesto que regresando a casa, empecé a leer, ¿verdad? O sea, ahí estaba toda la descripción y por mucho tiempo mantuve ese libro. Parece ser que era F-106, Fighters 106, algo así, un librito azul. No era muy grande, era un libro nada más que como un instructional book, como un libro de instrucciones de las medidas de los aviones, los cañones, todo lo que tenía de armamento Hitler y lo que estaba queriendo producir en el futuro, que era el super cañón, ¿verdad? Que era su sueño de él. Entonces, bueno, pues ya empecé a estudiar. Platicando con un amigo, ahí les va la otra. Como le estoy hablando, duré como 5 días leyendo el libro bien una y otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? Pues no, realmente así que yo diga, ay, porque yo quería leer, no, me ponían a leer como, esta es tu tarea y lo tienes que hacer. Y me la llevé leyendo como 5 o 6 días. En ese tiempo llega un amigo de mi esposo a casa, y mientras estamos platicando y todo, entonces le dice mi esposo, ¿qué hace? Ay, pues aquí, dijo, que aquí que la Milla, así me decía, la Milla está preparándose para escribir una historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Con una historia basada en la vida real, ¿no? Con mucha veracidad. Y entonces, a que no saben qué dijo, oye, de veras, pues qué bueno, Milla. Dijo, yo tengo información. Me quedé así como, ay, hermanos, de veras, esto fue increíble. Y también se llamaba Frank, el amigo de mi esposo, que se llamaba Frank. Entonces, le dije, ¿tú tienes información de la Segunda Guerra Mundial? Dijo, de lo que ellos, o sea, cómo ellos se fueron formando grupos, ¿cómo se llaman? Que apoyaban a los nazis aquí en Norteamérica, que apoyaban a los nazis. ¿Cómo? O sea, los americanos apoyaban a los nazis. Uf, me dijo, ¿no? Entonces, bueno, para avanzar, me dijo, en Los Ángeles está un hotel, que no les voy a decir dónde ahorita, está un hotel que si vas ahí en estos días, en estos momentos, vas a ver que allí es donde hacían sus reuniones estos apoyadores de Hitler, de aquí de América, y a la misma vez, pues los
los alemanes, ¿verdad? Que estaban aquí en América. Alemanes y no alemanes, quiero que sepas. Después, cuando empecé a adquirir más información, me fui dando cuenta que había muchos humanos de extrema derecha que apoyaban al nazismo y odiaban a los judíos. Bueno, entonces le dije, ay, pues ¿cuándo me puedes llevar? ¿No? Porque necesito hacer research y, ¿verdad? Porque quiero escribir una historia diferente. Y dijo, pues cuando quieras. Dijo, sí, ¿qué tal si vengo el sábado y te llevo, ¿verdad? Ahí al hotel. ¿Puede entrar uno sin permiso? Dijo, no, sí, es el basement, el estacionamiento. Dijo, ahí está, te la voy a enseñar. Me quedé anonadada, mis hermanos, porque es como llegar al Museo del Louvre en París o como ir al Museo del Cairo, ¿no? El Museo Egipcio en el Cairo, ¿verdad? Para mí era algo más profundo, porque estaba tapada la suástica, pero se podía ver en las orillas, ¿verdad? Incluso las señales, que efectivamente era una súper gigantesca suástica del tamaño de todo el basement donde estaban, que cabrían como unos 200 carros, mis hermanos, ahí en el puro centro de Los Ángeles, California, en el estacionamiento de un hotel. Un hotel que en aquellos tiempos era muy famoso, era uno de los supuestamente los mejores hoteles de Los Ángeles. Ahí nomás para que se den una idea. Entonces, por ahí salió un señor y entonces ya le está diciendo mi amigo, dile un poquito de la historia de los nazis aquí en Los Ángeles y lo que hacían. Y ella dijo, oh no, dijo, es que había cientos de americanos que apoyaban a los nazis, apoyaban a Hitler, a los alemanes. Entonces ellos tenían una organización de la juventud hitleriana, que hacían marchas, así, haciendo el saludo hitleriano, ¿verdad? Ahí por lo Olympic, estoy hablando downtown, LA. Y hacían sus marchas ellos, la Broadway, la Olímpica, ¿verdad? Y claro, la gente pues nomás se quedaban, dicen, ¿verdad? Pues, ¿qué está pasando? Todo mundo creía que el bueno era Hitler, ¿eh? Todo mundo, eso es lo que me dijo este señor, ¿verdad? Bueno, en aquellos años había mucho americano, ¿verdad? Incluyendo mexicanos, ¿eh? Porque en aquel tiempo había más mexicanos, ahora hay de todas partes de Latinoamérica, en aquel tiempo eran más mexicanos, que apoyaban las maniobras de Hitler. Entonces, así que, bueno, también me dijo que ahí, en ese hotel, se habían hospedado varios generales muy famosos nazis, que estuvieron ahí durante la guerra. Entonces, wow. ¿Y qué más me dijeron? Bueno, pues ya eso me dejó impactada. Me estaban así como empapando de conocimientos, ¿verdad? O sea, mi mente empezó a girar, o sea, como lo que él me decía, ¿verdad? Yo extendía, como que ya sabía lo que había pasado, ya sabía lo que iba a pasar, ya sabía la narrativa, era algo impresionante, ¿no? O sea, yo no soy ninguna intelectual, ni una escritora profesional, menos en ese tiempo, que estaba un poquito locuaz, ¿no? Porque estaba muy joven y todo se me hacía, ¿verdad? Como les dije, ¿verdad? Yo no aceptaba que tenía todos esos dones y talentos y pues todo lo mágico que me daban, ¿verdad? O sea, que yo no podía abrir la boca y pedir algo porque me lo daban, así lo que fuese. Entonces, bueno o malo, ¿eh? Entonces, pero aún así, pues yo creí que era producto de mi imaginación, yo creía que eso no es cierto. Entonces, pero
como ya en el 1972 ya me habían llevado, ¿verdad? O nos habían llevado la primera vez, después a mí me siguieron llevando, por supuesto. Ya ellos me dijeron, no, somos reales, nosotros no somos así tu imaginación y ni somos tus sueños y es una forma que hacemos para comunicarnos contigo, ¿no? Venir en tus sueños, como en todos los elegidos y los híbridos, ¿no? En aquellos tiempos cuando decían híbridos, pues yo me sentía como, ¿qué es eso, verdad? Pero ellos fueron los que me empezaron a decir híbrida, ¿no? Que somos híbridos, ¿no? Y yo decía, pues yo creí que híbridos era mitad toro y mitad humano, mitad cabra y mitad humano, diablo, lo que sea. No, híbridos, ¿verdad? Tiene muchas formas, ¿verdad? Sí hubo ese tipo de híbridos cuando ellos estaban, bueno, no me quiero salir del contexto. Entonces ya este señor, que nunca yo lo había visto, que no sabía quién era yo, que yo sé por fact de que tampoco conocía a mi amigo, ¿verdad? Empezó bla. Era como de esos tiempos, ¿ok? Era así como, pues ya estamos hablando del 92, él ya tendría pues, ya como sus 65, algo así, ¿no? Ya era en los tiempos de la guerra, él tendría algunos 32 años. Entonces, bueno, para hacerles más leve la historia, pues yo cuando salí de ahí, yo ya no pensaba como yo ya no... siempre he sido muy analítica, ¿verdad? Desde jovencita, aunque siempre he sido así, ja, pero yo me estoy riendo y estoy pensando por dentro, ¿verdad? Entonces ya empezamos a platicar de otras cosas, mi amigo y yo, entonces ja, y riéndonos y nada más, ¿no? Guaseando, pero yo en mi mente ya había empezado la narrativa de la historia. Entonces llego a casa y entonces le digo a Frank, no vas a creer la experiencia que tuve hoy y bla, y dijo, no, pues es que es lo que ellos quieren que hagas, ¿no? No han venido a comunicarse contigo, no han venido. Entonces dijo, no, porque quieren que te nutras de conocimientos reales, ¿no? Que te nutras para que veas que lo que vas a escribir está muy cerca de la realidad. Él tampoco sabía de qué iba a escribir yo, ni yo, no sabíamos, simplemente él era como un aliado que tenía yo que siempre me estaba apoyando en eso, ¿verdad? Que creía que él siempre estaba diciendo, es que andan atrás de ti, y es que te siguen, y es que esto, que el otro. Muchas veces sin yo decirle nada, ¿no? Pero también él fue uno de esos seres que me orilló a hacer cosas que yo no quería hacer, ¿verdad? Y yo siempre he estado en contra de eso, de cosas de magia y no para beneficio de nosotros o para beneficio de otros, pero con magia no tan buena, ¿verdad? Pero entonces lo que le llaman comúnmente, ¿verdad? Cosa de forma de hechizos, ¿no? Fueran de amor o no, pero, o sea, a mí no me gustaba, pero él era tan entusiasta, ¿verdad? Bueno, volviendo a lo de los nazis, como fue después, bueno, eso fueron 5 días, 6 días que ya yo tenía el libro, otros 5 días, ¿verdad? Para absorber todo lo que había descubierto en Los Ángeles, California. Entonces, luego, un día estaba sentada, yo decía, acuérdenme, no, pues estábamos hablando de los 90 ya, estaba yo sentada viendo un programa y de repente el televisor, ¡pum!, se cambió sin que yo lo hubiera cambiado, y ya tenía el remoto, estaba por allá, ¿verdad? Era cuando ya estaban de remote control, ya tenían ¿cómo le llaman ustedes? Mango, ¿no? Nosotros le decimos control remoto. Entonces, se cambió a que no saben a qué. Sí,
a la época, oh my God, a la época, ¿verdad?, de hitleriana, ¿verdad?, en 1939, cuando Hitler estaba en su apogeo. Y pues en ese tiempo todavía no hablaban así abiertamente, ¿verdad?, del holocausto. El holocausto creo que ya había empezado, pero estaba hash, empezaron a hablar de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Un par de años después, creo, algo así. Y bueno, Estados Unidos fue forzado, porque realmente Estados Unidos apoyaba a los alemanes, ¿eh? Ajá. Pero cuando atacaron, el error de Hitler fue que atacó a Inglaterra, ¿verdad? Pero realmente no porque fuera estúpido, lo orillaron, ¿verdad?, a atacar a Inglaterra para que así Estados Unidos se involucrara, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial. De otra manera, si no hubieran hecho eso, ¿verdad?, Estados Unidos nunca se hubiera involucrado. Yo creo que hubieran hecho a Rasek no solo con 6 millones de personas, ¿no?, entre judíos, católicos, hubo de otras razas, ¿no?, homosexuales, hasta ahorita ellos, los seres de luz, nunca me han dicho que fueron estrictamente 6 millones de judíos los que murieron en el holocausto. Entonces, años después, cuando yo, o sea, tuve esas regresiones y que me remonté a esa época, me quedé así como también así sin habla, ¿verdad? Porque supe el número exacto de judíos que fueron gaseados y bueno, y yo fui una de ellas. Volviendo a lo de lo que nunca se atrevieron a decir, entonces, pues ya cuando, no sé, pasó un mes más o menos, o 2 meses, ¿verdad?, yo adquiriendo mucha información, todo del desempeño de Hitler. Muchas cosas que yo nunca antes en la vida había oído o leído, se me informaron, ¿verdad? Por ejemplo, como ahora ya se habla de todo, y después, no sé, de los 90 fue cuando empezaron a abrirse más, ¿no? Porque había muchos secretos de la época de Hitler y de todos ellos, ¿verdad? Escondieron muchas cosas, porque acuérdate que a todos los científicos se los trajeron a Estados Unidos, el Von Braun, que después fue el que inventó los cohetes, y todos esos científicos que se trajeron a Estados Unidos. Entonces, para que no hubiera mala leche entre la gente, ¿verdad?, los americanos, y porque se trajeron a los científicos, ¿verdad?, que participaban en fechorías tremendas, ¿eh? Entonces, bueno, pero acuérdense que el Von Braun, ¿verdad?, el científico ese, ¿verdad?, muy famoso, que después creo que hasta le dieron un programa de televisión, porque yo recuerdo haberlo visto. Él era un híbrido, y bueno, no es que porque era híbrido, él no sabía lo que estaba pasando, pero esa es otra historia, mis hermanos. Entonces, pues ya cuando estaba yo bien nutrida de información, ¿verdad?, real, entonces ya me senté a escribir la historia. Cada vez que yo escribía los primeros capítulos, me quedaba yo así de primera, porque, o sea, se los voy a empezar a leer, pero los voy a leer, ¿okay?, porque ya la tengo escrita. Entonces, esa historia increíble, cuando yo supe quién había sido la divinidad, ¿verdad?, que me había dictado esa historia, ¿verdad?, tenía algo que ver con los nazis. Y yo casi así creí que esa entidad tenía algo que ver con los nazis. Bueno, pues no fue así, mis hermanos. Ahí les va esta. El ser que vino y me narró la historia como para que yo la adaptara y la pusiera
otra forma, no usara mi talento, mi creatividad, ¿verdad? Pero las cosas que él me dijo definitivamente yo no las podía escribir, no sé, no pude, mis principios, mi moral, no sé, yo se los dije a ellos, eso no, porque va en contra de mis creencias, ¿verdad? Y aunque, ¿verdad? Yo todavía no sabía que tenía sangre hebrea, todavía no sabía que estaba cruzada con, vaya todo usted a saber, ¿verdad? Con los extraterrestres, que estaba cruzada con seres divinos. Todavía a mí no se me daba toda esa información, eso se me fue dando paulativamente, entre mis regresiones y mis encuentros con seres, ¿verdad?, de luz y seres espirituales, ¿verdad? Entonces, pues, cuando supe, o sea, quién me había narrado parte de la historia, me quedé así como, no puede ser, o sea, no puede ser. Era lo que era un espía doble, ¿verdad? Y que era judío alemán. Caray. Entonces, me pegó muy duro, pero yo no sabía por qué, no tenía idea, solo creía que, pues a mí no me gusta escuchar esas historias de los, ¿verdad?, del holocausto, porque, ¿me entiendes? Por mucho tiempo yo creía que los usaban como para que Israel tuviera más beneficios, ¿verdad? Y definitivamente yo nunca he estado de acuerdo con los gobiernos que ha tenido Israel desde cuando entró Sharon, ¿verdad? Todavía el otro que mataron, Rabin, era uno de mis preferidos para que trajera paz, porque yo siempre he creído, ¿verdad?, que los palestinos merecen mejor vida y ha habido muchos momentos abusivos de los israelitas, ¿verdad? Porque en Israel, yo he estado varias veces en Israel, no todos están de acuerdo con lo que hace el gobierno, o lo que hacía el gobierno, principalmente de ese diabólico Netanyahu. Ese no es divino, ese es un demonio. Ese debería estar en el racket de los demonios que usaba Salomón, ¿verdad? O sea, ese es un malvado, es un ser muy negativo, muy oscuro, ¿verdad? Que es producto de los luciferianos, ¿verdad? Desgraciadamente, ¿verdad? Pues llegó al poder, ¿verdad?, por lo que aprendió de las enseñanzas, él y una bolita de israelitas que estudiaron no solo la cábala, pero estudiaron lo oscuro que aprendían los alemanes nazis de Hitler, la mesa redonda de Hitler, Entonces estos estudiaron, ¿verdad?, esa magia horripilante que tiene mucho que ver con lo demoníaco, lo satánico. Créanme o no, de eso hablo en la historia. Entonces, bueno, pues hasta aquí, porque ya se está haciendo muy largo este audio y la historia, entonces todavía no se las puedo empezar a narrar a mis hermanos. Ojalá que estén pendientes, escuchen esta historia, porque lo que van a escuchar, caray, los va a poner a pensar, mis hermanos, y increíble, y es algo que nunca lo han escuchado, nunca, es la primera vez, primicia. Nos vemos, chao, adiós, y quiero darle las gracias a Juan Jesús, ¿verdad?, a mi hermano entre medio, ¿ok?, porque él me ha inspirado muchísimo y me ha estado trayendo, ¿verdad?, con sus cosas de que él cree mucho y no sabe, o sea, por qué desde jovencito, de joven, y que los extraterrestres y los hombres, porque eres uno de los nuestros, mi hermano. Y todos los que andan por ahí perdidos todavía, que creen y que por qué, y que no sé, y que la gente se burla y no hacen caso, yo admiro mucho a Jaime Monzán,
algo así, no recuerdo, fíjense que hace años estaba jovencita cuando yo lo veía y ahora cuando lo escucho, ¿verdad? Que él no se detuvo por nada, ¿verdad? Creo que ahora vive en un búnker abajo allá por el desierto de los leones, que yo llegué a estar por ahí. Entonces, así debe de ser, ¿verdad? Uno cuando tiene algo es porque uno ya lo vivió o porque uno es diferente o porque no, la gente, los seres de divinos no es nada más porque creen y porque les excita el pensar de los extraterrestres, de otros mundos, de lo oculto, los misterios, y es que tienen algo, que ellos mismos son diferentes. O sea, no todos. El vecino no es como tú, mi vida. O sea, tu mejor amigo no es como tú. Entonces, bueno, a lo mejor sí, tu mejor amigo, sí. Pero bueno, o sea, hay parte de nuestras vidas que es muy solitaria, porque no todos los que se nos acercan creen en lo que nosotros creemos, ¿verdad? Pero ¿qué importa? O sea, aparte que tenemos que tener esa relación con otros seres para poder seguir ayudándolos con nuestras habilidades, con lo que comparten los extraterrestres con nosotros, ¿verdad? Tenemos que, a lo menos yo me he dejado guiar, porque ya a estas alturas yo ya no tengo que trabajar, a Dios gracias, y a mis dioses, y a mi Buda, que mi Buda me trae todo lo que le pido también, ¿verdad? Buda necesito, y mis extraterrestres me traen, o sea, lo material, así que yo a estas alturas, pues, creo que estoy disfrutando mi vida plenamente, sin importarme más nada. Ya no me importa que vayan a decir, ¡ay, está loca! Pues si creen que estoy loca, pues mira, vete a mis raíces y a mi, o sea, pasado de entrepreneurial, o lo que he hecho palpable aquí en la tierra, sin tener nada que ver con lo que les he narrado, ¿verdad? Sino las habilidades que ellos me han dado y que he podido lograr todos esos logros para ayudar a los demás, al más necesitado. Y a los indígenas y a los menos privilegiados y a los menos, o sea, que les... Es una razón, porque el pobre es pobre, porque el rico es rico, porque el inteligente es inteligente, porque el bruto es bruto, ¿verdad? Porque los asesinos son asesinos y porque los mojigatos, todo hay una razón, es por una razón. Aquí estamos así como el intermedio, ¿verdad? O sea, según como es una plataforma, de aquí vamos a brincar a donde realmente tenemos que estar. Entonces, pues bueno, pero yo continuaré con la narrativa de lo que no se atrevieron a decir. Y les va a fascinar, mis hermanos. Les va a fascinar porque esto fue narrado no solo por un alemán judío, pero también estuvo involucrado un nazi, estuvo involucrado Hitler, estuvo involucrado, varios de ellos estuvieron involucrados, ¿verdad? Ahorita así como que no traigo los nombres, pero cuando empiece a narrarles la historia yo sé que me los van a traer y se van a quedar, porque cada vez que yo menciono un nombre el nombre de cada nazi participante de esta historia, ellos me narraron su propio personaje. Es increíble, mis hermanos. Entonces, vamos a hacer la película, ¿eh? O sea, no sé, eso yo lo quiero dejar para que, pues, sea mi hijo, ¿no? O sea, les voy a narrar ciertas cosas. No los puedo narrar todo porque ya tuve la experiencia de plagios y cosas por el estilo, y yo creo que no podemos beneficiar a gente que no se merece, ¿eh? Ese es lo que ellos siempre me han dicho, ¿verdad? Tienes que tener mucho cuidado porque tú no puedes beneficiar a seres, ¿verdad? Que tienen mucha maldad, que tienen mucha avaricia,
que no buscan el bien de los humanos, de los seres humanos, ¿verdad? Porque no es que los humanos, o sea, desde que se crearon aquí en el planeta Tierra eran brutos, ¿eh? No, ni siquiera los de las cuevas, los cavernícolas, ni los, ¿cómo se llaman? Bueno, ya saben ustedes de quiénes estoy hablando. Ellos eran seres inteligentes también, pero por supuesto que no tan en tecnología, no tan avanzados como los seres divinos de esos tiempos, ¿verdad? Que quiero, cuando digo divinos ya les dije, es extraterrestres, para no estar diciendo extraterrestres, ¿verdad? Pero eran varios grupos, no se crean que solo había, o sea, que estaban nomás los grises o los reptilianos, no. Este planeta estaba cundido, inundado de seres de otros mundos. Uh-huh. Y los mundos, o sea, son de nuestro sistema solar, pero por supuesto que ellos no decían Venus a Venus, ellos no decían Marte a Marte. Eso lo inventaron creo que los griegos, ¿verdad? Algo así, ¿no? Marte por el rey de la guerra y Venus por la divinidad del amor y cosas así, ¿no? Pero esos no son los nombres que usan los extraterrestres, ¿eh? No, esos no son los nombres. Y ni siquiera la Tierra, ¿no? Esos son nombres que por ahí no se chispotearon y los empezaron a inventar, ¿verdad? No sé quién fue, Platón o uno de esos científicos de muchísimos años, ¿no? 4.000, 5.000 años, algo así. Empezaron a poner nombres a los planetas, pero son nombres terrícolas, no son nombres de extraterrestres o de los seres que viven en esos planetas, ¿eh? No. Y tampoco, no todos vienen de los Pleiades, ¿eh? No todos vienen de Orión, no todos, no. Eso en cierta forma, parte, es lo que ellos me han dicho, ¿verdad? Un poco de ficción y un poco de realidad, ¿no? O sea, pero de que hay ahí en esas estrellas de los Pleiades y que hay en el cinturón de Orión, también, claro que sí, ¿verdad? Pero los más parecidos a nosotros están dentro de nuestro sistema solar. Y bueno, chao.